Este es el sexagésimo primer problema que hago con respecto a las actividades de tópicos de electricidad y electrónica. En este caso empiezo con la lista de circuitos de primer orden, en los cuales vamos a resolver los circuitos mediante funciones. Algo así tengo entendido que funciona. Pero tenemos varias cosas nuevas, pero para entenderlo vamos a ir directamente al circuito. Así va a ser más fácil explicarlo todo lo que se vaya a ver. Así que vamos directamente ahí. Este es el circuito que voy a resolver en este caso, y como podemos observar podemos identificar los componentes. En este caso son tres resistencias, dos de 60.000 y una 30.000 ohms, dos fuentes de poder independientes de voltaje, una de 8 volts y otra de 2, y en este caso algo nuevo. Una disculpa, se me llenó el espacio. Así que, como venía mencionando, tenemos en el problema algo nuevo que nunca habíamos visto en este caso, que sería un capacitor. Y lo que se nos pregunta en el problema es el voltaje que hay en el capacitor, y también se me hace que nos preguntaba una corriente que pasaba por aquí. Una corriente y le pongamos. ¿Cómo se resuelve esto? Aquí tenemos una fórmula. Esta fórmula, mediante resolver el problema con datos generales, que ponerle de que R1, R2 y así a los problemas, se obtuvo que la manera de obtener el voltaje del capacitor va a ser esto, que sería el voltaje en infinito más el voltaje cuando el tiempo es igual a cero menos el voltaje en infinito, y esto no recuerdo muy bien cómo funcionaba, pero era E elevado a la menos t, que es el tiempo, o cualquier tiempo, y sobre la resistencia de Thevenin por el valor del capacitor, algo así. Y se supone que esta fórmula nos daría el voltaje que pasaría por el capacitor en cualquier tiempo. Y eso es lo que estamos buscando. Para obtener estos datos tendríamos que resolver el circuito de diferentes maneras. Por ejemplo, primero, para obtener el voltaje en el tiempo cero, tendríamos que plantear una cosa. Como podemos observar, aquí tenemos como una compuerta que no lo dibujé completo, pero se expresa que cuando el tiempo es igual a cero, esta compuerta se abre. Y al momento de abrirse esta compuerta, se desconecta esa parte del circuito. Por lo tanto, para saber el voltaje igual a cero, tendríamos que resolver ese circuito teniendo en cuenta un tiempo que sea mucho menor a cero. Esto, sí, que sea mucho menor a cero. En ese tiempo mucho menor a cero, esta compuerta todavía no se habría abierto. Y si esta puerta no está abierta, significa que el circuito está conectado. Y lo voy a dibujar aquí enseguida para poder explicarlo mejor. Listo, este sería como el circuito cuando el tiempo es muchísimo menor a cero, en el cual la compuerta que había mencionado anteriormente está cerrada. Y como podemos observar, al estar la compuerta cerrada, esta fuente de poder de voltaje y el transistor, creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no, el capacitor, que diga, el capacitor y la fuente de voltaje están en paralelo. Por lo tanto, el voltaje que va a obtener este capacitor cuando el tiempo sea muchísimo menor a cero va a ser la de esta fuente de voltaje, se va a llevar todo el voltaje. Por lo tanto, el voltaje cuando el tiempo tiende a cero o es mucho menor a cero, va a ser igual a estos 2 volts. Y eso sería el primer dato que necesitamos para la ecuación. Ahora necesitaríamos el voltaje en el infinito, que sería ahora el mismo circuito, pero cuando pase un tiempo muchísimo mayor a cero. A lo que no he explicado es que los capacitores tienden a cargarse como paulatinamente, llegan como a un límite.
Este límite se va a definir por el circuito, pero, pero como estaba en paralelo con la fuente de voltaje, esa fuente de voltaje iba a asignar el voltaje que iba a pasar por aquí. Por lo tanto, si era un tiempo mucho menor a cero, es como si yo hubiera estado mucho tiempo cerrada esta compuerta. Por lo tanto, ya hubiera estado cargado completamente y hubiera sido esos 2 volts. Algo así es como la explicación del por qué sería 2 volts en el tiempo igual a cero. Y ahora, en el tiempo muchísimo mayor a cero, esta compuerta está abierta. Porque como lo explica el circuito, cuando empieza el tiempo, el tiempo, esta compuerta se abre, por lo tanto se desconecta esta parte del circuito. Y al desconectarse esta parte del circuito, todo este camino deja de tener un lugar a donde conectarse. Por lo tanto, aquí no podría pasar corriente. Similar pasaría por este otro camino, porque como ya no están conectados, funcionaría como más o menos como lo hacíamos cuando había una salida en los problemas de Thevenin y Norton. Que al momento de hacer el voltaje de Thevenin teníamos la salida abierta. Ya sabíamos que por estos caminitos no iba a pasar ningún voltaje porque está abierto. Y la corriente iba a pasar por aquí. Similar pasaría aquí. Como este camino está abierto, todo el voltaje que pasaría por aquí sería hacia abajo. Y cruzaría solo en este caminito cerrado. No se desconectaría este capacitor y esta resistencia. Porque no obtendrían corriente básicamente. Entonces lo único que nos quedaría de este circuito cuando el tiempo es muchísimo mayor a cero es esa parte nada más, esa parte del circuito, en la cual va a ser únicamente la fuente de poder de 8 volts y las dos resistencias que estaban aquí. Así quedaría más o menos el circuito cuando el tiempo es mucho mayor a cero. Cuando la compuerta se abre, toda esta parte deja de recibir corriente, por lo tanto únicamente en el circuito quedaría esto. Quedaría este circuito sencillo que ya hemos podido resolver antes. Y ya con algo así nos habían comentado que ya lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, es sumar estas dos resistencias que están en serie y dividirlas sobre el voltaje. Pero para obtener la corriente, y luego esa corriente la vamos a multiplicar por la resistencia y obtendríamos el voltaje. Pero estas dos resistencias funcionarían como un divisor de voltaje. Estos 8 volts van a dividirse en estos dos caminos, pero como ambas resistencias son equivalentes, ya sabríamos que de estos 8 volts tendrían que pasar la misma cantidad de voltaje en estos dos puntos, que sería 4 volts de mayor a menor potencial y 4 volts de mayor a menor potencial. Por lo tanto, lo que se nos andaba preguntando del voltaje en este punto cuando el tiempo es muchísimo mayor a cero sería el voltaje que pasaría por acá. ¿Cómo sabría eso? Porque en este caso cuando el tiempo es muchísimo mayor a cero, aunque no pase corriente por aquí, esto estaría como en paralelo con esta resistencia. Por lo tanto, el voltaje que pase por aquí sería el mismo voltaje que pase por acá. Es decir, que el voltaje al infinito, o cuando el tiempo es muchísimo mayor a cero, va a ser igual a estos 4 volts. Y ya con esto obtendríamos dos de las tres cosas que necesitamos del problema. En este caso ahora lo que necesitaríamos es encontrar la resistencia de Thevenin, que lo podríamos hacer mediante procedimiento que hacíamos de Thevenin y Norton. Pero hay otra manera de resolverlo, de resolver el circuito para directamente obtener la resistencia de Thevenin. Y es, del circuito, para obtener la resistencia, tendríamos que poner en cortocircuito las fuentes de poder de voltaje y tendríamos que desconectar las fuentes de poder de corriente. En este caso, como únicamente tendríamos las de voltaje, las pondríamos en cortocircuito. Sí, efectivamente las pondríamos en cortocircuito y únicamente nos quedaría cuando esto de la compuerta estaría abierta, por lo tanto no obtendría
no pasaría corriente por este camino. No, un momento. No, al momento de abrirse la compuerta, creo que lo que pasaría sería que no opondría como resistencia este capacitor. Y lo único que nos quedaría serían estas tres resistencias. Lo voy a redibujar para tenerlo un poquito más claro. Aquí lo puedo dibujar abajo y se los explicaré ya viendo lo que hay. Listo, aquí está más o menos el circuito dibujado a como me refería que tendríamos que completarlo, que sería únicamente las fuentes de voltaje van a estar en cortocircuito y el resto y tendríamos que resolver como reducir el resto del circuito. ¿Qué obtuvimos? En este caso, pues únicamente tendríamos que trabajar con estas tres resistencias. ¿Cómo la podríamos reducir? Aquí puedo observar que como acabo de poner esta fuente de poder en cortocircuito, este mismo nodo que pasa por aquí sería sería lo mismo que todo este nodo. Por lo tanto, por ejemplo, si los etiquetamos, si ponemos que este es el nodo A, todo este nodo A va a seguir siendo porque está como conectado con un cable, y este mismo también sería el nodo A. Si seguimos poniendo nombre, este sería el nodo B y este sería el nodo C. Efectivamente. Y esto seguiría siendo el nodo A y etcétera. Pero a lo que quería llegar con esto es que etiquetando los nodos podríamos ver más claramente que estas dos resistencias están en paralelo. Así que podríamos obtener una resistencia equivalente a estas dos en paralelo, y aparte, al momento de tener estas dos en la equivalente de estas dos, obtendríamos que el equivalente de estas dos estaría en serie con esta. Porque, por ejemplo, si ambas están del nodo A al nodo B, tendríamos que también esa desde el nodo B al nodo C comparten el mismo nodo y compartirían la misma corriente. Así que para obtener la resistencia total, lo podríamos poner así: la resistencia total va a ser igual a, primero, la suma de 1 sobre la suma de las inversas, que sería 1 sobre 60.000 más 1 sobre 60.000. Y esto, que sería el equivalente de esto, le vamos a tener que sumar los 30.000. En este caso, me daría entonces que la resistencia total va a ser igual a 1 sobre 2 sobre 60.000. Entonces me daría 60.000 sobre 2 por ley de la tortilla. Sí, 60.000 sobre 2 más 30.000. Entonces sería que la resistencia total va a ser 30.000 más 30.000, que esto va a ser igual a 60.000. Y esto en este caso sería la resistencia de Thevenin que estamos buscando, que sería la resistencia total en el circuito. Y ya obtuvimos todos los valores que necesitamos de la ecuación, y ya lo podríamos sustituir. Por ejemplo, tendríamos que el voltaje del capacitor en cualquier tiempo va a ser igual a el voltaje en el infinito, que lo tenemos aquí, serían 4 volts, más el voltaje en el tiempo cero, que en este caso tendríamos que son 2, menos de nuevo el voltaje en el infinito, que era 4, por E a la menos T, que sería cualquier tiempo, sobre, y esto sobre la resistencia de Thevenin bueno, la resistencia de Thevenin, obtuvimos que son 30.000. Sí, no son 30.000, no, son 60.000. Nos salió que son 60.000, y esto multiplicado por el valor del capacitor, que son 2 microfaradios, que el micro se me hace que serían 2 microfaradios, 2 por 10 a la menos 6, si no me equivoco. Mili sería por 10 a la menos 3, entonces micro sería por 10 a la menos 6, si no me equivoco, de nuevo. Así que sería 60.000 por 2 por 10 a la menos 6, me daría igual a 0.12. Por lo tanto, el
la ecuación quedaría como el voltaje del capacitor en cualquier tiempo sería igual a 4 más, en este caso dentro del paréntesis quedaría menos 2 por E a la menos T sobre 0.12. Efectivamente, entonces quedaría el voltaje C en cualquier tiempo, el voltaje del capacitor en cualquier tiempo sería 4, más por menos quedaría menos, por E a la menos T, y esta menos T la podríamos expresar, el menos T es, de nuevo, el menos T sobre 0.12 lo podríamos expresar como 1, bueno, menos 1 sobre 0.12 por T. Sería como separar la T de la fracción, o como factorizarlo, si lo podemos ver así. Y creo que el equivalente de estos menos 1 sobre 0.12 nos da otra cosa. Así que lo voy a poner en la calculadora porque no me acuerdo cuánto daba. En fracciones me da que son menos 25 tercios, que eso era lo que recordaba que era la respuesta. Entonces sería el voltaje del capacitor en cualquier tiempo va a ser 4 menos 2E a la menos 25 tercios, nos salió. Menos 25 tercios de T. Esto sería la ecuación del voltaje del capacitor en cualquier tiempo. Y ya esto es lo que tendríamos que obtener. Esto sería lo primero que se nos está preguntando en el problema, que sería el voltaje del capacitor en cualquier tiempo T. Esto es una de las incógnitas que tendríamos que resolver. Ahora tendríamos que obtener el de esta corriente I. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo podríamos hacer mediante ley de Kirchhoff de corriente o por método de nodos, que sería básicamente lo mismo. Que sería etiquetar los nodos. Aquí ya no estarían en cortocircuito porque sería el circuito original. Lo voy a corregir. A ver, de este circuito podríamos etiquetar nodos. Tendríamos que este sería A, por ejemplo, B, C. Y le podríamos poner D a este punto, pero este lo podríamos tomar como la referencia. Ya sabemos que las referencias casi siempre las agarramos hasta abajo. Pero sí, tendríamos que aplicar ley de Kirchhoff de corriente, en este caso en el nodo B, para obtener esta corriente que se nos está preguntando. Así que podemos proponer direcciones de corriente, ya sabemos que no van a afectar en el resultado. Así que, y por el método de nodos sabemos que si hay una fuente de voltaje entre dos puntos, si el otro punto es la referencia, entonces la otra parte va a obtener todo el voltaje, que en este caso serían 8 volts. Y si no fuera así, si este no fuera la referencia, sería un supernodo. Y ya tendríamos que armar una ecuación y todo el resto. Así que ahora sí, podríamos proponer las direcciones de las corrientes. Así que ya que lo hicimos, vamos a aplicar ley de Kirchhoff de corriente en nodo B. ¿Qué tenemos? En este caso, el voltaje A menos el voltaje B sobre 60.000. Ya sabemos que el voltaje A son 8 volts, así que 8 menos voltaje B sobre ¿cuánto? 60.000. Va a ser igual por ley de Kirchhoff de corriente a las que salen. Que sería, en este caso, la corriente I, que la vamos a expresar ya en términos de nodos, que sería el voltaje B menos 0, que sería el voltaje D, o sea, la referencia, sobre 60.000 más el voltaje B menos el voltaje C sobre 30.000. Ahora, para eliminar estas fracciones lo podríamos multiplicar todo por 60.000 y nos quedaría, por ejemplo, que 8 menos V menos, bueno, menos, ¿cómo se dice? Menos el voltaje V, el voltaje B va a ser igual a 60 sobre 60 va a ser 1, voltaje B más 60 sobre 30 me va a dar 2, o sea, 2 voltaje B menos voltaje C.
Me quedaría entonces... Un momento. Me quedaría entonces que podríamos pasar todo esto hacia el otro lado. Sería BB más 2 BB sería 3 voltajes B. Entonces si lo pasamos al otro lado sería 8 menos voltaje B menos 3 voltaje B, o sea, menos 4 voltaje B. Este lo pasamos al otro lado sumando y esto va a ser igual a 0. Entonces lo que tendríamos que despejar en este caso, lo que nos interesa sería este voltaje B, que sería entonces... si esto lo pasamos para el otro lado, sería que 4 voltaje B sería igual al voltaje C más 8. Entonces el voltaje B sería BC más 8 sobre 4. O sea, el voltaje B va a ser igual a BC. No sería, en este caso, un cuarto, creo. Aquí ya me iba a equivocar. De nuevo, al momento de despejar aquí no lo... Sería 60.000 entre 30.000, 2 voltaje B menos 2 voltaje C. Esto ya me iba a cambiar totalmente el resultado. Un momento. Esto lo identifiqué porque ya sé más o menos lo que me tiene que dar al final. Más 2 voltaje C va a ser igual a 0. Entonces 2 voltaje C va a ser igual a esto. Entonces 2 voltaje C, porque me tenía que dar un medio de voltaje C más 2. Eso me tenía que dar más o menos. Voy a revisar si efectivamente eso era lo que me tenía que dar, así que un momento. Efectivamente eso era lo que me tenía que dar. Ya tenemos el voltaje B expresado en términos de voltaje C. Y el voltaje C ya sabemos que es el voltaje que va a pasar por el capacitor. Porque, por ejemplo, esta es la referencia. Entonces el voltaje que me dé aquí va a ser el voltaje que pase por aquí. Y si ya sabemos el voltaje del capacitor, ya lo podríamos saber el del nodo C. Y el voltaje del capacitor ya sabemos que es todo esto. Entonces tendríamos que el voltaje el voltaje B va a ser igual a 2. Bueno, lo voy a voltear porque la respuesta en el problema era al revés. Más un medio por el voltaje del capacitor que ya tenemos, que sería en este caso 4. Aquí lo voy a ver. 4 menos 2E a la menos 25 tercios de T. Ahí está. Y esto nos daría, un momento, si no me equivoco, esto me debería de dar al voltaje B es igual a 2 más un medio por 4 serían 2. Y un medio por menos 2 sería menos 1, que sería entonces menos C a la menos 25 tercios de T. Ese sería el voltaje que va a pasar por B. Pero lo que se nos preguntaba en el problema era, ¿cómo se dice? Era la corriente. Entonces, como sabemos, la corriente que va a pasar por aquí va a ser el voltaje B menos 0, que es la referencia, sobre 60.000. O sea, el voltaje B sobre 60.000. Sí, que sería la corriente que se nos está preguntando va a ser el voltaje B sobre... ¿cuánto era la resistencia? 60.000. Entonces, si ya tenemos el voltaje B expresado en términos de la ecuación, tendríamos que I va a ser igual a el voltaje B, que es 2 más 2 menos E a la menos 25 tercios de T sobre 60.000. Efectivamente creo que vamos bien. Muy bien.
Entonces el resultado en teoría debería de ser, voy a separar los términos, me quedaría que 2 sobre 60.000 más 2 menos e a la menos 25 tercios de t sobre 60.000. Entonces me quedaría, si lo factorizamos, lo voy a comparar más o menos con el resultado que me tendría que haber salido. Si factorizamos esta parte de aquí, quedaría 2 sobre 60.000, sería equivalente a 1 sobre 30.000, si no me equivoco. Y esto sería más 2 sobre 60.000 por el valor que nos dio aquí, que sería menos e a la menos 25 tercios de t. Entonces, la i nos debería de dar 1 sobre 30.000 más 1 sobre 30.000 otra vez por menos e a la menos 25 tercios de t. Y esto debería de ser el resultado de la corriente que estamos buscando. Voy a corroborar rápidamente que sí está bien. Sí, efectivamente algo así debería de haber salido el resultado, o el resultado más exacto que les salieron tanto el profe como mis compañeros había sido, creo que 1 sobre 30.000 más 1 sobre 120.000 por la función que nos había quedado, que era 4 menos 2e a la menos 25 tercios de t. Se supone que esto que hay aquí y esto de aquí serían lo mismo. Por ejemplo, 4 sobre 120.000 me debería de dar, sí, 1 sobre 30.000, y 2 sobre 120.000 me debería de dar 1 sobre 60.000. Sí, creo que acabo de hacer algo ilegal aquí. A lo mejor lo equivalente que yo podría haber sacado aquí era, por ejemplo, si creo que lo factoricé mal al momento de hacerlo aquí, que al momento de factorizarlo a lo mejor me debería de dar aquí 1 sobre 60.000 por 2 menos e a la menos 25 tercios de t. Ajá, por lo tanto, un momento. Listo, así quedaría mi propuesta sobre el resultado, que debería de ser equivalente a lo que aparece aquí, arriba, que sería, si en este caso estos dos los multiplicamos por 2, a lo mejor debería dar lo mismo. La verdad no tengo mucha idea de si estoy haciendo bien esta parte, pero el resultado original que me debía de haber salido es este, que es únicamente sustituyendo directamente de aquí, de esta parte de aquí, la dividimos sobre 60.000 y ya nos debería dar el resultado. Sí, que sería 2 sobre 60.000 y 60.000, un medio sobre 60.000 me debería dar 1 sobre 120.000. Y sí, y sería este mismo resultado. Pero yo lo intenté reducir a lo mejor un poquito más, a lo mejor no sé si lo habré hecho bien, pero sí, los resultados que deberíamos de obtener son estos dos, cualquiera de estos dos, y cualquiera de estos dos como corriente. Los resultados que estoy 100% seguro que están bien es este y este de acá arriba. Los resultados de abajo ya serían más como un intento de simplificación mía, pero espero que estén bien igual. Así que espero les haya gustado el problema. Cualquier duda que tengan la pueden poner en los comentarios y hasta el próximo circuito.